Vamos con óptica geométrica. Dice, un haz de luz se hace incidir sobre una de las caras de un prisma formando un ángulo de 40 grados con una de sus caras. Miremos la gráfica. Determina el ángulo alfa con el cual el rayo sale del prisma. Considera el índice de refracción del prisma de 1.6. Listo. Bueno, entonces vamos a recordar entonces los diagramas. Aquí están los diagramas del prisma. Ustedes lo pueden consultar en el libro, ¿cierto? Y nos están pidiendo este ángulo R2, ¿cierto? Que es este ángulo alfa, que se llama el ángulo de emergencia. Entonces, para esto vamos entonces a proceder a calcularlo de la siguiente manera. Entonces, fíjense que el ángulo de incidencia 1, que es este, es 40 grados, ¿cierto? Entonces decimos que el seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo de refracción, que sería este R1, va a ser igual entonces a N2 entre N1, modelo matemático, ¿cierto? Ley de Snell. Por lo tanto, como inicialmente vamos a calcular este ángulo, que es el que necesitamos para después llegar acá a R2, entonces tendremos que seno de R1 va a ser igual a N1, despejándolo, por seno del ángulo de incidencia 1 entre N2. Entonces, esto donde sale el rayo, ¿cierto? N1 y el N2 sería el índice de refracción del prisma para este modelo. Entonces, si reemplazamos, R1 va a ser igual a seno a la menos 1 de N1, que es el aire, ¿cierto? Porque todo esto es aire, lo que rodea el prisma, por seno de 40 entre 1.6, que es el índice de refracción del prisma. Es decir, R1 nos da 23.7 grados. Ahora, con este valor, fíjense, con este valor, que es R1, podemos calcular este ángulo de incidencia 2. ¿Cómo lo hacemos? Pues fíjense que aquí tenemos un triángulo y recuerden que la suma de R1 más I2 más este ángulo que está acá debe dar 180 grados por ser un triángulo que se está formando ahí. Entonces, si yo le resto 180, le quito R1, que es 23.7, y le quito este ángulo, porque este ángulo yo lo conozco, porque fíjense que este ángulo teta es semejante a este, que es de 50, y aquí lo que tengo es un ángulo de 180. Entonces yo a 180 le quito 50, me da que este ángulo que está acá es 130. Entonces tendremos entonces que este I2 es 180 menos 23.7 menos 130. Es decir, que este ángulo de incidencia 2 es de 26.3 grados. Ahora sí, conocido este ángulo, ¿cierto? Entonces aplicamos nuevamente la ley de Snell y decimos el seno del ángulo de incidencia 2 entre el seno del ángulo de refracción 2, que es el ángulo de emergencia, va a ser igual a N2 entre N1. Pero ahora fíjense lo siguiente. Como el rayo está aquí dentro del prisma, entonces, ya este sería entonces, fíjense, sería N1. Y ahora lo que está acá sería N2, listo, para que tengamos en cuenta esto. Entonces, seno de R2 va a ser igual a N1 por seno de I2 entre N2. Finalmente, R2 va a ser igual a seno a menos 1 de esta expresión, porque como N2 es esto, que es 1, ¿cierto? Entonces, no hay necesidad de colocarlo, entonces sería seno a la menos 1 de N1 por seno de I2. Calculemos, sería seno a la menos 1, abrimos paréntesis, 1.33 por seno de ¿quién? De I2, que ya sabemos que es ¿cuánto? 26.3. Eso debe darle que ese ángulo de emergencia corresponde a 45.1 grados.